Muy buenos días, doctor Robles, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Pablo, ¿nos escuchas? Hola, Diana, sí. ¿Sí se escucha bien? Pablo, ¿nos escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahí te escucho muy bien. Ah, es que estaba abierto el micrófono al doctor también. Yo creo que estaba haciendo ahí, estaba aplicando el sonido. Ok, perfecto. El doctor Robles va a transmitir desde su computadora, ¿correcto? Así es. Perfecto, en este momento voy a cederle los privilegios de presentador. Si nos pueden compartir su pantalla, por favor. Le das clic ahí en el botón azul. Ya estamos viendo la pantalla. Pablo, si nos puedes compartir las diapositivas, por favor.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Francisco Quiñones, coordinador clínico de COA, representante de la marca Colten. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muy buenos días, doctor Quiñones. De nuevo. Buenos días, Diana. Para mí es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y participar de alguna manera en esta plataforma en apoyo de lo que se hace, en este caso, vía COA Internacional y Coltene. Y para mí es muy especial, muy significativo, ya que en esta ocasión el tema que nos tiene reunidos es el webinar del doctor José Guadalupe Robles. A título personal, uno de los máster de la odontología para muchas generaciones, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Y el tema que nos tiene con él en esta ocasión tiene un interés muy plasmado en el día a día de la práctica clínica. Hablar sobre materiales de impresión y la importancia que estos tienen. Una estadística relevante de la literatura del doctor Gordon Christensen dice que en los Estados Unidos de Norteamérica al año se toman 40 millones de impresiones, de las cuales 36 millones nada despreciables, malas impresiones que no deberían de correrse, que deberían de repetirse. De ahí la importancia del tema que nos reúne el día de hoy. Presentando al doctor José Guadalupe Robles, él hizo su licenciatura, la carrera de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Guadalajara, su posgrado, odontología restauradora, y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de pregrado en las materias de operatoria dental y prostodoncia fija, instructor y coordinador en las áreas clínicas de operatoria dental y prostodoncia fija en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Profesor de posgrado en prostodoncia fija, instructor en el Laboratorio de Cerámica Dental en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Coordinador académico del posgrado en rehabilitación oral en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y de esta manera dejo al doctor José Guadalupe Robles con ustedes, extraordinaria persona en el área de la rehabilitación, pero un ser humano intachable. Adelante, doctor José Guadalupe. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco, y gracias por tus palabras. Y tú hiciste una introducción al tema sumamente buena. El hecho de que nuestras impresiones tengan deficiencias es factor determinante para el fracaso de las restauraciones. Y el tema que nos compete el día de hoy es precisamente tomar en cuenta algunos factores importantes para poder tener un éxito clínico dentro de la consulta y así poder prestar un servicio en forma excelente a nuestros pacientes. El hecho de platicar sobre técnicas de impresión es porque en muchas ocasiones tenemos desconocimiento prácticamente en lo que vamos nosotros a realizar. Y lo que vamos a realizar no está cambiando. ¿Mandé? Permítanme un segundo. No está cambiando. No sé por qué. Ok. Y muchas veces el problema que tenemos es el hecho que desconocemos algunas cosas o algunos factores importantes para poder tener un resultado aceptable, un resultado exitoso.
Y como todo en esta vida, para poder hacer algo, tenemos que tener algunos requerimientos importantes que debemos tomar en cuenta para poder, insisto, llevar con éxito nuestro trabajo. Y estos requerimientos son prácticamente inviolables. Cualquier cosa que nosotros dejemos de hacer en el momento de practicar o en el momento de hacer una toma de impresión, esto va a repercutir en el resultado final de nuestro trabajo. Y para poder tomar una buena impresión, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta el sustrato que nosotros, en el que vamos a trabajar, el sustrato donde nosotros vamos a hacer esta reproducción, y debiéramos tener una mucosa prácticamente impecable para poder tomar estas impresiones. Es indispensable que estos 3 requerimientos que estamos viendo en la pantalla se lleven a cabo en forma precisa. Más adelante hablaremos sobre algunas cosas importantes con relación a el hidrofilismo o el hidrofobismo de los materiales de impresión, con relación al primer requerimiento en el que nos menciona la literatura que el hecho de reproducir algo debiera de tener unos campos totalmente secos y limpios y sobre todo libres de hemorragia. El segundo requerimiento importante es tratar de hacer el desplazamiento tanto horizontal como vertical para poder tener el suficiente espacio para que el material de impresión tenga la capacidad de reproducir lo que nosotros realmente queremos reproducir, que es la preparación dentaria y con mayor especificidad la línea de terminación. Mucosa sana, siempre. No podemos tomar impresiones con problemas periodontales. No podemos tomar impresiones con enfermedad periodontal. No podemos tomar impresiones con campos húmedos. No podemos tomar impresiones con hemorragias. Entonces, nuestra mucosa o nuestro campo operatorio, donde va a ser reproducido, debería de tener 100% pulcritud. El segundo requerimiento es el desplazamiento horizontal y el tercero sería el desplazamiento vertical, y esto lo vamos a prácticamente a llevar a cabo por medio de un desplazamiento mecánico-químico. Existen otras técnicas para hacer los desplazamientos, como puede ser el quirúrgico o el meramente mecánico, pero la mayoría de las personas o la mayoría de las técnicas para toma de impresión se basan básicamente en la retracción gingival, horizontal y vertical, vuelvo a insistir, en base a una técnica mecánico-química. Y esto va a depender específicamente del tipo de cordón que vamos a utilizar y va a depender del tipo de medicamento con el cual vamos a impregnar nuestros hilos. Existen muchísimos tipos de medicamento y una gran cantidad de hilos retractores. Y esta cantidad de hilos retractores, no tanto por marca, sino por condiciones mecánicas, donde los hilos retractores van a poder ser de 3 generaciones y cada uno de ellos va a actuar en forma diferente. Hay hilos retractores que presentan mecánicamente una mejor retracción horizontal y hay medicamentos que nos van a hacer una mejor retracción vertical. Estos medicamentos y estos hilos debemos de encontrar el balance o debemos de tener el balance para que esta retracción mecánico-química pueda, insisto, desplazarnos vertical y horizontalmente. El desplazamiento horizontal básicamente está hecho por la acción mecánica, la acción del hilo, por lo tanto debemos de conseguir un hilo que tenga la mejor retracción mecánica y debemos de conseguir un medicamento que tenga la mejor retracción química
para tener éxito en ese desplazamiento que yo necesito. Dentro del desplazamiento horizontal y vertical, los hilos que mejor funcionan, sabemos que son los hilos de segunda generación, que se consideran como hilos de retracción entrelazados con centro metálico, donde el centro metálico puede ser una fibra de cobre o una fibra de plata, y los de última generación, que conocemos como hilos en forma de malla, que tienen características de retracción horizontal similares a la anterior, pero con una más fácil aplicación dentro del surco, ya que son más suaves, por lo tanto, el empaquetamiento que nosotros hagamos sobre este hilo en forma de malla o hilo de tercera generación va a ser más fácil y el resultado, mecánicamente hablando, va a ser muy similar al cordón de retracción gingival que tiene centro metálico, aunque el desplazamiento, según la evidencia que presenta el hilo que tiene centro metálico, va a ser mejor que ningún otro hilo que se encuentre en el mercado. Ahora, si nosotros estamos hablando de esta retracción, vamos a necesitar tener algunos puntos importantes que ver para poder tener la mejor retracción posible. Y hay dos puntos que quiero hacer énfasis en esto. El primer punto es qué tanto tiempo debiera de permanecer el hilo dentro del surco. Y sobre esto, la evidencia nos demuestra que el hilo debe de permanecer dentro del crédice o dentro del surco por 4 minutos. 4 minutos es el tiempo mínimo o el tiempo que nosotros pudiéramos decir que fuese el mínimo adecuado para poder tener una retracción o una amplitud horizontal de 20 segundos, que es el tiempo que yo puedo utilizar para inducir el material de cuerpo ligero o extraligero dentro del surco sin que esto se presione o ahorque el material y rompe el material dentro del surco. En este estudio que estamos viendo en la pantalla, nos comentan o nos dicen los autores que se hizo el estudio dejando el hilo 4, 6 y 8 minutos. No hubo diferencia significativa en estos tiempos, por lo tanto, 4 minutos es el tiempo adecuado para dejar el hilo dentro de un surco. Si lo dejamos 8 minutos no va a pasar nada, pero no hay necesidad de dejarlo. ¿Por qué esta significancia? Porque no es lo mismo poner un hilo en un diente a poner un hilo en 10 o 12 o 14 dientes. Entonces, si yo me paso 8 minutos poniendo el hilo, no va a pasar nada. Si yo me paso 4 minutos poniendo el hilo, no va a pasar nada. El resultado va a ser el mismo. Si los 0.20 milímetros que yo necesito de apertura circular para que el material de impresión entre dentro del surco, va a ser adecuado. Otro de los puntos importantes es con qué vamos a poner el hilo retractor. Y esto va a depender mucho del tipo de hilo que nosotros necesitamos. Si nosotros tenemos un hilo donde va a ser un hilo firme que tiene un centro metálico, el instrumento más adecuado o ideal para poner o idóneo para poner este hilo es un instrumento dentado, para que esta endentadura que tuviera en la punta estos instrumentos fuese el que detuviera el cordón y no se desplazase el cordón en el momento de utilizar. No así cuando vamos a poner un hilo de tercera generación o un hilo en forma de malla, donde el instrumento debiera de ser un hilo que no se atrape dentro de los dientes. Si nosotros utilizamos el instrumento que vimos anteriormente, edentado, va a atorarse dentro de la fibra en forma de malla y esto va a desembocar o va a sacar el hilo dentro del surco o del surco. Entonces, el instrumento para poner los hilos en forma de malla de tercera generación debiera de ser
un instrumento con terminaciones lisas, como lo estamos viendo en la diapositiva. Si yo coloco este hilo, y este hilo va a ser impregnado, yo tengo que tener en cuenta que este hilo impregnado debe de saturarse del medicamento perfectamente bien. No me importa qué tipo de medicamento. Puede ser clorhidrato de aluminio, puede ser sulfato alumínico potásico, puede ser sulfato férrico, o puede ser las nuevas generaciones de tetrahidrosolinas o oximetasolinas. Entonces, estos hilos, para que se impregnen o tengan el 100% de impregnación, también es importante dejarlos por un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado va a ser alrededor de 20 minutos. Eso quiere decir que el hilo, antes de ser colocado en boca, debiera de estar en el medicamento impregnado por 20 minutos, para que este medicamento que está en el hilo actúe sobre el tejido gingival en forma vertical. Y vamos entonces a producir la retracción vertical por medio del medicamento y la retracción horizontal por medio del elemento mecánico que sería el hilo. Y esto no tiene significancia si nosotros ponemos un hilo continuo, como estamos viendo en el caso de la parte superior de la pantalla, o ponemos hilos individuales, como en el caso que estamos viendo en la pantalla en la parte inferior. Entonces, el colocar el hilo en forma continua o colocar el hilo en forma individual va a depender de lo que yo quiera reproducir o de lo que el tejido necesite ser desplazado. En la parte superior, si vemos, son puras carillas, no necesita un desplazamiento por gingival, por lo tanto, no hay necesidad de meter el hilo en la parte palatal del tejido. Si voy a hacer coronas individuales, como lo estamos viendo en la pantalla inferior, entonces sí vamos a necesitar utilizar hilos individualizados. Bien, yo ya tengo en contexto mi campo a reproducir. Ya tengo mi retracción mecánica, ya tengo mi retracción química, ya tengo mi campo operatorio totalmente seco, libre de hemorragia y libre de cualquier tipo de sangrado, de saliva, de restos, de lo que pudiéramos tener. Ahora voy a empezar a pensar con qué voy a reproducir y cómo voy a reproducir ese campo operatorio. Y lo primero que tengo que entender es qué tipo de materiales tenemos y qué consistencias tenemos para la utilización de cada una de las partes que yo voy a reproducir. No es lo mismo hacer la reproducción de una restauración individual, hacer una toma de impresión cuando nosotros manejamos trabajos más extensos, sobre todo donde implica una cantidad de pilares en número alto o implica una toma de impresión de lo que se conoce como arco cruzado. Si hablamos de tipos de materiales de impresión, prácticamente tenemos 4. Los más antiguos, que son los polisulfuros de caucho o los polisulfuros de mercaptano, que son los materiales de impresión elásticos primeros que salen en el mercado. Los segundos, que son las siliconas por condensación. Los terceros, que son los poliéteres, que siendo un material de impresión de forma excelente, son poco utilizados. Y los últimos que salen al mercado, que son las siliconas por adición, que hoy por hoy son los materiales de impresión que prácticamente todo mundo utilizamos o debiéramos de utilizar por las condiciones químicas que tienen estos materiales. Si yo voy a utilizar polivinilsiloxanos, yo tengo que tener muchísimo cuidado con lo que yo tengo de protección en mis manos. Estos materiales de impresión, estos polivinilos, tienen un componente químico que es su catalizador, que se conoce como ácido cloroplatínico. Este químico, que es el que hace, insisto, que polimerice, reacciona altamente con los componentes de látex que desprenden los guantes de látex. Entonces, si nosotros vamos a utilizar componentes
a base de polivinilos, está contraindicada la utilización de guantes de látex para su mezcla. Hay evidencia que nos demuestra que el simple hecho de tocar con guantes de látex una superficie dentaria o una superficie mucosa en lo que yo voy a reproducir, produce inhibición en la polimerización. Y esta inhibición en la polimerización no es que vayamos a ver que el material no endurezca, sino que no endurece en la capa más superficial del material de impresión, dejando una superficie lechosa, una superficie sin polimerizar, que va a deformar la impresión o va a deformar el modelo en el momento de ser vaciado. No tengo guantes de látex en mis manos. Yo puedo mezclar mi material de impresión de consistencia extra pesada. Y aquí quiero hacer un énfasis o un paréntesis. La consistencia extra pesada, o conocida normalmente como masillas, es diferente a la consistencia pesada. La consistencia pesada es totalmente aparte de la consistencia de masilla. Si yo voy en algunos depósitos dentales y pedimos un material de impresión de consistencia pesada, normalmente nos sacan las masillas. Esto no es real. La masilla es una consistencia extra pesada. Los materiales de impresión pesados no son masilla. Son en cartucho o son en tubo, totalmente diferentes a las consistencias de masilla. Entonces, si yo voy a utilizar la masilla, yo puedo utilizar cualquier tipo de guante que no sea de látex para hacer mezclado, ya sea nitrilo o ya sea vinilos. No va a haber reacción química en contra de las siliconas. Entonces, tenemos un material a base de silicón conocido como extra pesado o masilla, tenemos una consistencia pesada, tenemos una consistencia regular o también conocido como consistencia media, tenemos una consistencia intermedia conocida como consistencia monofásica. ¿Qué características especiales tiene la consistencia monofásica? Tiene dos características bien importantes. La primera, que trabaja en fluidez igual que una consistencia regular o una consistencia media. La manipulación es exactamente igual. La segunda característica es que si nosotros este material a la hora que polimerice, a la hora que endurezca, lo comparamos en rigidez con un material de consistencia mediana, no tiene nada que ver. Esto, al polimerizar, tiene una consistencia rígida, considerada tan rígida como los poliéteres soft de nueva generación. Entonces, va a ser un material muy específico en su utilización. Lo vamos a utilizar para algunas técnicas específicas. Tenemos otra consistencia que se conoce como consistencias ligeras o de rectificación, y en algunos casos, algunos materiales de impresión tienen una consistencia extra ligera, que son quizá hoy por hoy los materiales de impresión que debiéramos de estar utilizando cuando utilizamos las técnicas de rebase con consistencias ligeras. Dentro de la presentación de estos productos tenemos sistemas convencionales, como son los cartuchos de 50 mililitros, pero también podemos encontrar sistemas mini como los que estamos viendo en la pantalla del lado derecho, donde son pistolas mucho más pequeñas, con cartuchos mucho más pequeños, mucho más fáciles de manipular, más adecuados para la toma de impresión intraoral, que nos van a facilitar la toma de impresión sin hacernos un elemento o un dispositivo tan largo o tan grande como son los dispositivos convencionales, como fueran los dispositivos de 50 mililitros. Entonces, aconsejamos la utilización de sistemas micro para la utilización de sistemas de toma de impresión intraoral. Tenemos materiales
sumamente nuevos, como el President, donde tenemos todas las consistencias que vimos anteriormente, masilla, pesado, regular, de consistencia ligera, dijimos, y de consistencia extra ligera para aquellos como un servidor que les gusta trabajar con materiales de impresión que tienen mucho más fluidez y que van a entrar dentro del surco crevicular mucho más fácil para que puedan ser reproducidas estas zonas tan críticas que, o en las cuales siempre tenemos algunos problemas. Una de las cosas que les comentaba yo en un inicio es la importancia de entender que los materiales de impresión de nueva generación de polivinilos nos mencionan las casas comerciales que son materiales de impresión altamente hidrofílicos. Y en mucho quizá pensemos que este hidrofilismo de estos materiales de impresión van a tener alguna respuesta en si yo tengo humedad dentro de la boca en mi toma de impresión. Sabemos que el material de impresión de silicón, y no me importa si es silicón por condensación o silicón por adición, son, por ende, totalmente hidrofóbicos. No son hidrofílicos como fuera el poliéter. Estos materiales de impresión de polivinil siloxanos, que son hidrofóbicos, se vuelven hidrofílicos a través de la polimerización o el tiempo de polimerización que tiene el material de impresión. Esto quiere decir que los surfactantes o los aditivos que les colocan las casas comerciales a estos materiales de impresión nos van a hacer la hidrofilicidad prácticamente al final de la reacción química, como estamos viendo en la diapositiva, en la banda roja. Entonces, este hidrofilismo se presenta igual que el poliéter, o se acerca mucho a los ángulos de contacto que tiene el poliéter, pero cuando el material está totalmente polimerizado. Entonces, el fabricar impresiones con humedad, con polivinilos, no nos van a servir. El hidrofilismo nos da, insisto, la máxima o la mínima ángulo de contacto solamente al terminar su reacción química. Esto quiere decir que nos va a ayudar solamente para que nuestro vaciado sea mucho más fácil, para que el sulfato de anhidrato de calcio humecte mejor nuestra superficie del material y nuestro modelo sea mucho más fácilmente corrido. Yo ya entendí cuántos materiales de impresión tenemos, ya entendí también cuántos tipos de consistencias tenemos. Ahora vamos a ver esas consistencias, dónde podemos nosotros utilizarla en estas 8 técnicas que se conocen como toma de impresión, para aplicar en cada una de ellas, dependiente del caso clínico que yo necesite, cada uno de los elementos o cada una de las partes importantes en consistencia. No es lo mismo tomar una impresión de una restauración en forma individual, como fuese una incrustación, a tomar hacer la impresión de un arco cruzado o de un puente donde vamos a tener 3 o 4 pilares. No es la misma técnica. Vamos a tratar de desglosar cada una de ellas. La primera técnica, y es la única que voy a puntualizar, los demás va a salir en las diapositivas y vamos a entenderlos un poquito más fácil. Entonces, la técnica número 1 nos dicen una técnica de impresión a boca abierta, porque va a haber una técnica de impresión a boca cerrada. Por eso la diferenciación. Un arco completo, porque hay una técnica donde se toman arcos parciales. Una cubeta individualizada, porque hay técnicas donde utilizamos cubetas estándares. Un solo paso, porque hay técnicas que utilizamos 2 pasos para la reproductibilidad que nosotros vamos a hacer. Y 2 materiales de impresión, porque hay técnicas donde se utilizan un solo material de impresión. Entonces, en esta técnica, en la número 1, donde es pesado, no masilla, insisto, la consistencia pesada es diferente a la consistencia de masilla, masilla es extra pesado. Entonces, 2 materiales, pero utilizados al mismo tiempo o en un solo paso, porque va a haber técnicas donde podemos utilizar 2 pasos, insisto. Nos dicen
La utilización de cubetas individuales en forma adecuadamente utilizadas presentan varias características. La primera, tenemos que tener un espacio, tenemos que tener segunda, un tope y cubrir en extensión la superficie total de la boca. Esto va a darnos un factor muy significativo, una distribución uniforme del material de impresión. La evidencia nos demuestra que entre mayor aumento de grosor en el material de impresión, nos va a producir mayor incremento en la inexactitud de los modelos de trabajo. ¿Cuál es la única técnica que me da un grosor uniforme? Cubeta individual. No existe otra. Si nosotros utilizamos cubetas estandarizadas, vamos a tener exceso de material de impresión en algunas zonas y deficiencia en el grosor del material de impresión en otras zonas. Y esta descompensación en uniformidad del material de impresión nos lleva a inexactitud en los modelos de trabajo. Nos dice la literatura o nos dice la evidencia que esta técnica, donde vamos a utilizar cubetas individuales, arcos completos, un solo paso, dos materiales de impresión en forma al mismo tiempo, pesado y ligero, está especialmente diseñada cuando existen espacios edéntulos. Esto quiere decir cuando vamos a hacer puentes, cuando vamos a hacer restauraciones de arcos cruzados, donde yo tengo un pilar de un canino del lado derecho y puedo tener un pilar canino del lado izquierdo. Y voy a hacer un puente que se conoce, insisto, como arcos cruzados, o que tengo un puente con pilar intermedio. No podemos utilizar técnicas que deformen lo que se conoce el espacio intrapilares. Y la única técnica que tiene la capacidad de tener una reproductibilidad adecuada en interpilares e intrapilares es la técnica con cuchara individual, la técnica número 1. Pesado y ligero en un solo paso. Entonces, siempre que tengamos puentes largos, puentes de más de 3 pilares, esta técnica es la técnica que debiéramos de elegir. Entonces, utilizamos cubeta individual, colocamos el material de consistencia pesada en la cubeta, inyectamos el material de cuerpo ligero o extra ligero en las preparaciones solamente, no necesitamos colocar en todos los dientes, solamente en las preparaciones, para así tener una reproductibilidad adecuada. Paso importante y obligado es la colocación del adhesivo en nuestra cubeta. Y podemos encontrar adhesivos ya sea en aerosol o ya sea con aplicador o con brocha. Cualquiera que utilicemos es lo mismo, pero es indispensable. El perforar las cubetas individuales para que tengan retención no funcionan en forma adecuada. La adhesividad que va a tener el material de impresión por disolución de la cucharilla a través del adhesivo es lo que sirve para que el material de polivinil siloxano se una fuertemente a nuestra cubeta. Entonces, si yo voy a hacer trabajos extensos, voy a hacer puentes fijos, tengo preparaciones en puentes de arco cruzado, lo primero que debo de pensar es que la técnica número 1, la técnica de cucharilla con material pesado y ligero en un solo paso, es la técnica de primera elección. Por lo tanto, esta técnica está considerada como la mejor técnica para hacer la reproducción del trabajo protésico. No quiero decir que solamente fuese utilizada en puentes. Podemos utilizarla en restauraciones individuales múltiples, que es parte de esto, ¿no? Estamos viendo algunas impresiones con diferentes materiales de impresión de polivinil siloxano para hacer la reproductibilidad. En este caso que estamos viendo son restauraciones individuales, pero que en mucho también utilizamos la técnica la técnica número 1 de cuchara individual, porque son
varias restauraciones las que estamos tratando de reproducir. Aquí están los modelos. Cómo vemos estos modelos sumamente exactos, insisto, en base al gran hidrofilismo que tienen los materiales de impresión de última generación, que nos comentan las casas comerciales, que son altamente hidrofílicos. La técnica número 2, similar a la técnica número 1, solamente cambia en la consistencia del material que voy a utilizar. Aquí podemos utilizar una técnica de impresión con el material de consistencia regular o consistencia monofásica. Nos dicen, estos materiales de consistencia regular o consistencia monofásica tienen una mucho mejor adhesividad al adhesivo colocado en nuestra cubeta que ningún otro material. Entonces, vamos a tener la certeza que no se nos va a desprender el material de nuestra cubeta. Y esto es una de las preguntas que normalmente nos hacen cuando hablamos de estos temas, de que si es más pobre la adhesividad de los materiales de consistencia media o de consistencia monofásica a la cubeta que una consistencia pesada. Y esto es al revés. La evidencia nos demuestra que se unen mucho mejor al adhesivo que los materiales de cuerpo pesado. Entonces, podemos utilizar esta consistencia para restauraciones individuales o para pequeños puentes donde tenemos dos pilares, que es en base o en mucho lo que hacemos de regular. Pero su mejor aplicación que nosotros le podemos dar a estos materiales es para prótesis removibles, sea prótesis removible en base a lo que se conoce como un removible o a prótesis total o a prostodoncia total. Son nuestros materiales de primera elección. Vemos la fotografía que está del lado izquierdo y es una toma de impresión para una prótesis total superior hecha con monofásico y una del lado derecho también para una prótesis total con consistencia regular. Entonces, mi indicación sería en mucho para estos tipos de trabajo. Lo utilizamos mucho también cuando hacemos restauraciones combinadas, una prótesis parcial con unas restauraciones fijas, como en el caso de la transparencia del lado izquierdo, o cuando tenemos trabajos, como en el del lado derecho, donde utilizamos la técnica de cubeta individual, cubeta abierta, para transportar el posicionamiento de dos implantes para hacer una restauración o una prótesis total implantomucosoportada, que es mi técnica de primera elección cuando hacemos esto. ¿Por qué? Acuérdense, la condición de rigidez del material de impresión nos hace hacer que la unión mecánica con los elementos de transportación o las cofias pick-up de los implantes va a ser sumamente buena por la rigidez, insisto, del material. La técnica número 3, quizá la técnica más utilizada no sé si en el mundo, pero por lo menos aquí en México sí, es una técnica que prácticamente el 90% o más utiliza para la reproductibilidad de sus preparaciones, que es la técnica con cubeta prefabricada, dos materiales de impresión, consistencia extra pesada, masilla y ligero. Y esto es importante, en dos pasos. La técnica número 4, que vamos a ver enseguida, es en un solo paso. Pero esta técnica en dos pasos nos demuestra la evidencia que es más estable dimensionalmente que si nosotros hacemos la técnica en un solo paso. Entonces, utilizamos masillas, que es en más las que las casas que fabrican los materiales de impresiones nos dan, y un material de consistencia ligera o de consistencia extra ligera. Nos dice la evidencia que para esta técnica
lo que debemos de utilizar son cucharillas metálicas altamente perforadas. ¿Por qué? Porque estos materiales de consistencia extra pesada o masillas no tienen adhesividad. Y eso está plenamente demostrado. Entonces, prácticamente la masilla no se va a unir a la superficie del adhesivo que está colocada en esta cubeta metálica. Por lo tanto, la retención debiera de pensarse que es meramente mecánica. Por lo tanto, a mayor cantidad de orificios tenga una cubeta, mucho mejor. Pero los orificios deben de ser de tal manera en amplitud que el material de masilla pueda traspasar o pueda introducirse a través de ellos para que haya una respuesta en buenas condiciones. Muchos utilizan cucharas de plástico para la toma de impresión con masilla. Esto debiera de estar, pues si no prohibido, por lo menos bien pensado lo que estamos haciendo, porque estas masillas tienen la particularidad que necesitan ser altamente presionadas para que puedan copiar o puedan tener un buen formato como cubeta individualizada. Entonces, al tener esta consistencia extra pesada, la masilla puede desplazar los flancos de las cubetas. Acuérdense, las cubetas son de poliestireno. Normalmente, el poliestireno de las cubetas está en proporción hecho con poliestireno de mediano impacto en 80% y un 20% solamente poliestireno de alto impacto. Si esto fuera de alto impacto, serían indeformables las cubetas, pero fuesen tan frágiles como el vidrio. Entonces, este acrinolitrino butadieno estireno de lo que están fabricados nuestras cubetas va a ser deformante o deformable por medio de la masilla. Y cuando nosotros retiramos esta impresión preliminar de masilla de la boca de mi paciente, los flancos de mis cubetas van a volver a su posición original, formando un colapso interno del volumen o el tamaño que yo tengo de mi preparación. Por lo tanto, voy a tener pilares de menor volumen que el real y por lo tanto no voy a tener un ajuste adecuado en las coronas. Existen varias formas de cómo tomar estas impresiones. La primera es, yo tengo mis dientes antes de preparar, utilizo mi masilla, que la función de masilla, insisto, es solamente una cubeta individualizada prácticamente hecha en el momento, por lo tanto no debe de tener forma, no debe de tener ningún espacio interproximal, porque si no, esto va a impedir el asentamiento nuevamente de nuestros dientes después de tomar la impresión con la masilla y luego hacemos una segunda toma de impresión con el material de cuerpo ligero o extraligero para tener un rectificado de esa zona. Si yo ya preparé mis dientes y tengo provisionales, mi masilla deberá de ser tomada con los provisionales para tener el espacio suficiente para que el material de impresión de rectificación, cuerpo ligero o extraligero, pueda copiar sin perturbaciones ni sobrepresión y no deformar la toma de impresión definitiva. Debe de existir siempre un espacio perfectamente bien establecido para que el material de cuerpo de rectificación no esté en contacto con el material de cuerpo extra pesado. Podemos utilizar hojas de polietileno, siempre y cuando tengamos espacios virtuales de 1 a 2 milímetros para nuestra toma de impresión. Entonces, ¿yo puedo poner una hoja de polietileno? Sí, pero sin preparar el diente o con los provisionales para tener ese espacio de 1 o 2 milímetros para el material de rectificación de cuerpo, insisto, ligero o extraligero. Y hay evidencia que así nos lo demuestra. Vamos a ver después la referencia bibliográfica donde viene la razón en el estudio del por qué los 2 milímetros. Entonces, tomamos nuestras impresiones con masillas, pero la masilla tiene solamente la función de reproducir nuestra arcada como si fuera una cubeta individual. No nos va a servir como sistema de reproducción. No podemos
solamente poner material de cuerpo ligero en la preparación dentaria y luego volver a sentar la masilla, porque entonces nos van a salir impresiones en dobles planos. La rectificación debe ser completa de la masilla. Aquí tenemos una toma de impresión para preparaciones múltiples, rectificado con un cuerpo de consistencia ligera. Y ahí podemos ver el corrido de nuestro modelo en lo que nos ayuda la alta hidrofilicidad que tiene el material. Son materiales que tienen un mucho menor ángulo de contacto, por lo tanto el material de hemidrato de sulfato de calcio, con el cual va a ser vaciada la impresión, va a poder copiar mucho mejor. Y podemos ver la reproductibilidad también que tienen los materiales de impresión. Acordémonos, estos materiales de impresión pueden copiar hasta menos de 20 micras. La regla número 19 de la ADA sobre materiales de impresión nos dice que ningún material de impresión como tal puede ser utilizado si no copia por lo menos 20 micras. Estos materiales de impresión copian menos de 20 micras. Entonces vamos a tener materiales de impresión sumamente precisos y con la técnica vamos a hacerlos lo más estable posibles. Y no solamente nos ocupa el reproducir nuestras preparaciones. Cuando yo tomo un modelo de trabajo, yo necesito copiar también la mucosa, ya que cuando elaboramos algún trabajo fijo, la mucosa es parte importante de nuestro modelo de trabajo para hacer nuestros contornos coronarios, los perfiles de emergencia, colocación de puntos de contacto, etc., etc. Entonces, reproducimos nuestros dientes, pero también reproducimos o tratamos de reproducir nuestra mucosa para que tengamos modelos de trabajo impecables para poder hacer las restauraciones. Y no importa el tipo de preparación que nosotros hagamos, esto debe de ser reproducido exactamente igual. Nos dicen su artículo clásico, Jan y colaboradores, que variaciones de espesor en impresiones tomadas con polivinil siloxanos y cucharas metálicas producen colados más grandes en sentido mesiodistal, especialmente en casos de brechas largas. Por lo tanto, si yo tengo un puente donde tengo pilares intermedios o pilares múltiples, mis puentes en sentido mesiodistal voy a tener problemas de ajuste. Por eso en mucho, no nos quedan esos puentes, cuando utilizamos esa técnica, no nos quedan en boca del paciente. ¿Por qué? Porque tuvimos un cambio mesiodistal fuerte. Pero sin embargo, si utilizamos esta técnica para reproducir, como en el caso anterior que vimos, preparaciones unitarias o individuales, vamos a tener un buen éxito. En este estudio de Nissan, él demostró que siempre que tomemos impresiones con esta técnica, debemos de tener un alivio o un espacio entre la masilla y el cuerpo a reproducir de 2 milímetros, para que estos 2 milímetros sean utilizados o sean ocupados por el material de rectificación. Si no, nuestra técnica no nos va a dar resultado. Ellos hicieron la técnica espaciando solamente con una hoja de polietileno y luego rebasaron la impresión de masilla sin darle mayor espacio y hubo deformaciones en el pilar en sentido mesiodistal y en sentido cérvico-oclusal. Por lo tanto, el espacio que nosotros debemos de conformar en la masilla es sumamente importante y es de rigor, no podemos evitarlo. Técnica número 4, igual que la anterior, los mismos materiales que la anterior, pero esto es en un solo paso. ¿Cuándo utilizamos esta técnica? Pues básicamente cuando tenemos 2 unidades en forma individual. No me atrevería a aconsejarla para trabajos de múltiples preparaciones porque es una técnica sumamente sensitiva. Ahora, todos los materiales de masilla tienen la capacidad de ser utilizados como material de impresión propiamente dicho, porque en esta técnica la masilla va a tener que copiar. Hay muy poca evidencia que nos pudiera servir para esta técnica. Hay un artículo que es el que hemos encontrado, que es el más clásico, que es un artículo de Chase y Colt,
donde ellos dicen, bueno, si hay una regla que nos dice, la regla 19 de la ADA nos dice sobre materiales de impresión que debe de copiar las 20 micras, vamos utilizando diferentes tipos de masilla sobre un modelo prefabricado, un modelo estandarizado que permite la ADA, para ver si esto es cierto, si las masillas nos copian las 20 micras que yo necesito. Y solamente 2 masillas cumplieron este requisito, President y Reprosil. Ninguna otra masilla cumplió con el requerimiento de copiar el 100% de las veces que fue utilizado estas 20 micras. Por lo tanto, si yo voy a utilizar esta técnica, debiera de entender que no todas las masillas pueden ser utilizadas para esta técnica, que prácticamente estos 2 materiales de impresión, Reprosil y President, son los indicados para esta técnica. Y si nosotros vemos nuestras masillas, podemos encontrar diferentes cosas. Reprosil a lo mejor ya nos cuesta trabajo, ya no existe porque es un material de impresión de segunda generación, pero hay un sustituto de Reprosil que se llama Aquasil. ¿Sí? President actualmente ya lo podemos conseguir como un President de nueva generación, pero hubo un tiempo que hubo problemas para conseguir el President segunda generación, pero había un material de impresión que lo suple, que se conoce con el nombre de Affinis. Entonces, yo puedo utilizar materiales de la misma casa comercial que suplen estas masillas, ¿sí? Para esta técnica. Y esta técnica, mezclamos la masilla, la ponemos en la cuchara estándar, hacemos una pequeña hondonada en la zona donde vamos a tomar la impresión o donde se va a hacer la reproducción de la pieza que se va a reproducir, ponemos material ligero, inyectamos el material ligero en la boca de mi paciente y presento y siento la cubeta con la masilla y el ligero polimerizando para obtener una impresión como la que estamos viendo del lado derecho, donde la masilla sí va a copiar zonas importantes de mi preparación, como estamos viendo el fondo de la preparación o lo que sería la base de mi preparación. Y vemos el tallado o la huella o el RT que nos deja nuestra fresa de tallado de nuestra preparación. Entonces ahí estamos demostrando clínicamente que el material de masilla tiene la capacidad de copiar una muy, muy buena superficie. Técnica número 5, quizá también utilizada, no tanto como la técnica número 3 por los dentistas, pero es la recomendada por algunas casas comerciales. Esto es arco completo, bueno, boca abierta, arco completo, cubeta prefabricada, más no perforada, un solo paso, 2 materiales de diferente consistencia, pesado y ligero, ya no extra pesado, pesado y ligero. Entonces, utilizamos una cubeta cerrada, le ponemos topes de cera para poder tener un grosor uniforme de material de impresión, ya que si no ponemos estos topes, la superficie de nuestra cubeta va a tocar las superficies oclusales y los bordes incisales, y entonces vamos a tener grosores de material de impresión de forma diferente. Entonces, lo que quiero es que el grosor del material de impresión sea lo más uniforme posible. Entonces, ponemos estos topes de cera, tomamos la impresión con pesado y ligero en un solo paso. Una técnica que no utilizamos mucho. Si voy a utilizar o pensaría en utilizar esta técnica, preferiría utilizar técnica con cuchara individualizada y pesado y ligero. Técnica número 6. Aquí ya empezamos a cambiar la forma de cómo lo vamos a hacer. Boca cerrada, un cuadrante, doble arco, cubeta prefabricada metálica, un solo paso, 2 materiales de impresión de diferente consistencia, ya sea pesado y ligero o extra pesado y ligero, o masilla y ligero. Necesitamos en esta técnica tener cucharas metálicas para estas técnicas específicas. Es difícil conseguir estas cubetas, pero se pueden conseguir donde podemos utilizar la técnica de triple tray. ¿Por qué se llama técnica de triple tray? Porque en la misma impresión estamos reproduciendo 3 cosas importantes. Primero,
mi preparación o la zona de mi preparación donde voy a tener el modelo de trabajo, estoy reproduciendo al mismo tiempo mi antagonista y estoy reproduciendo mi registro interoclusal. Entonces, estoy haciendo 3 cosas al mismo tiempo. O estoy reproduciendo 3 cosas al mismo tiempo. Si yo voy a utilizar esta cubeta que está diseñada para esta técnica tipo tray, para masilla y ligero, tengo que pensar en lo que hablamos hace rato. ¿Qué masillas puedo utilizar para hacer la reproducción de este tipo de cubetas? Si yo voy a utilizar cubetas metálicas como estas de la casa Clinician Choice, ¿sí? La Quadra Tray, que es una cubeta metálica desechable, donde voy a utilizar material de impresión pesado y ligero en un solo paso. Una buena técnica de impresión, una técnica que nosotros utilizamos mucho en nuestra consulta y está indicada básicamente para preparaciones unitarias. Hemos hecho algunos casitos o algunas pruebas in vitro e in vivo de utilización de esta técnica para puentes fijos de 3 unidades y no nos ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, no recomendamos la utilización para puentes fijos con esta técnica. Básicamente, tenemos la evidencia de que con restauraciones individuales, 1 o 2 restauraciones, la técnica puede ser exitosa. Tenemos la técnica número 7, exactamente igual que la anterior, pero con cubetas de plástico. ¿Qué diferencia habría en esto? Que la cubeta metálica es mucho más estable que la cubeta de plástico. La cubeta de plástico puede ser más deformable, por lo tanto, la técnica número 7 es más imprecisa que la técnica número 6, aunque es más fácil en el mercado conseguir cucharas de plástico, y no importa si son de cuadrante, son anteriores o son de arco completo. Metálicas son mucho más difíciles de conseguir. Entonces, una gran cantidad de personas, de dentistas que utilizan esta técnica, básicamente la utilizan con cuchara de plástico. Y aquí hay que tener 2 puntualizaciones. Primero, hay cubetas para toma de registro. Segundo, hay cubetas para tomas de impresión. ¿Cuál es la diferencia? Lo que estamos viendo en las cubetas que están del lado izquierdo en la parte superior, el flanco. Cubetas que no tienen flanco o tienen flanco corto son para registro interoclusal. Cubetas que tienen flanco alto son para toma de impresión. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo no tengo flancos, no tengo soporte para mi material de impresión. Por lo tanto, no se pueden utilizar cubetas sin flanco para la toma de impresión en esta técnica. No importa si son para posteriores o son para anteriores. Ahí tenemos unas impresiones. La del lado izquierdo, estamos reproduciendo un canino. Ponemos adhesivo, como vemos, el compuesto morado que estamos viendo en la impresión o en la periferia de la impresión. Es el adhesivo, es importante ponerlo para que haya una unión química del material de consistencia pesada con nuestra cubeta. Una impresión de la parte anterior o con una cubeta anterior, y en la del lado derecho estamos viendo una técnica de impresión con cubeta completa para un solo molar. Y la técnica número 8, la última técnica de toma de impresión, y las técnicas las hemos categorizado por reproductibilidad y estabilidad dimensional. Esto quiere decir que la técnica número 1 es mejor que la técnica número 8. Y la técnica número 8, desgraciadamente, es sumamente utilizada. Boca abierta, un cuadrante, cubeta prefabricada,
dos materiales de impresión de diferente consistencia, masilla y ligero. Lo primero que tenemos que entender es que los materiales de impresión de masilla no tienen adhesividad. Por lo tanto, colocar adhesivo a la cubeta es, pues, innecesario. Tenemos que utilizar cubetas altamente perforadas. Y esta sería una técnica de impresión que dejaría mucho que desear en comparación con las técnicas antes mencionadas. Existen técnicas más estables, con mejor reproductibilidad, con mayor estabilidad que esta técnica. Tratemos de pensar en cambiar nuestra manera de trabajar y utilizar, dependiendo de lo que nosotros necesitamos de reproducir, la técnica que debemos utilizar. No estamos de acuerdo con el dicho de que dice que para todo mal mezcal y para todo bien también. No todas las preparaciones o no todos los casos que nosotros tenemos en la boca las hacemos con la misma técnica. Depende de la técnica que voy a utilizar, es lo que yo tengo en mi boca. Si yo voy a utilizar reproductibilidad con alta precisión, necesito una cubeta individual. Si voy a utilizar ya sea una o ya sean 14 piezas, vamos a poder utilizar técnicas diferentes. Lo importante es entender que cada técnica está hecha ex profeso para lo que yo quiero reproducir. Pensarán, ¿por qué no utilizas siempre cubeta individualizada si es la técnica número 1 o la técnica más estable? Porque no necesito, si voy a reproducir una sola pieza, tanta efectividad en relación intra o interpilares. Entonces, puedo trabajar, si yo utilizo una técnica de masilla y ligero, como la técnica número 3, arco completo, por supuesto, en 2 pasos, yo puedo rectificar mis puntos de contacto interproximal, que es lo que va a variar en mis restauraciones, pero no puedo rectificar mi asentamiento mesiodistal en un puente donde voy a tener discrepancias. Si yo hago mi toma de impresión como número 1 con cualquier técnica, pues me llevaría mucho más tiempo y mucho más costo. Y el resultado que voy a obtener a lo mejor es el mismo. Pero si no me encajono a utilizar solamente una técnica, como sería la técnica número 3, de todo utilizarlo con masilla, rectificado con cuerpo ligero en 2 pasos. Que insisto, hoy por hoy es la técnica que más se utiliza, no importando si es polivinil siloxano o es Spirex, o es un silicón por condensación, en su defecto. ¿De acuerdo? Ojalá les haya sido de interés, ojalá hayan disipado algunas dudas, ojalá exista la siembra de ese gusanito para que empiecen a pensar que tengo en el mercado diferentes consistencias, diferentes materiales, diferentes técnicas que me pueden dar muy buen resultado en lo que yo quiero hacer y no encajonarme específicamente en una técnica. Una de las grandes ventajas que tenemos con los polivinil siloxanos es que si nosotros no elaboramos nuestros modelos de trabajo, estos materiales está plenamente comprobado que tienen estabilidad dimensional hasta 7 días. Por lo tanto, yo puedo mandar mi impresión al laboratorio y no me importa a qué hora ni cuándo corran ese modelo, siempre y cuando sea antes de 7 días, y mi modelo va a ser estable. Si lo corren a la hora, o lo corren a las 24 horas, o lo corren a las 48 horas,
me tiene muy sin pendiente. No así si utilizamos silicones por condensación, donde el vaciado en algunas marcas de silicones por condensación tiene que ser casi de forma inmediata por la volatilidad del componente químico que se conoce como subproducto total volátil, que en el caso de las siliconas por condensación es el alcohol etílico. Entonces, insisto, hoy por hoy los silicones por adición debieran de ser los materiales de impresión que debiéramos de estar utilizando como práctica diaria y rutinaria en nuestra consulta. Y utilizar las consistencias y la técnica dependiente de lo que yo quiero reproducir y no encajonarnos en una sola técnica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Robles, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia, y les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia digital del día de hoy, realizar cambios en sus datos si es que así lo requieren, e imprimir la relación de los CADIs acreditados que tienen hasta el momento. Doctor Robles, ¿le parece bien si continuamos con la sesión de preguntas y respuestas? Perfecto. Muchas gracias, Adelante. doctor. Tiene muchas felicitaciones, comentan que excelente plática y igualmente tiene muchos saludos, doctor. Gracias. La pregunta que tenemos es de la doctora Mansur. ¿Solo pone un hilo para la toma de impresión? Sí, así es. Hay una cosa importante en mi forma de entender esto. Por eso la importancia de la primera parte de la plática. Si yo tengo un periodonto sano, yo tengo que pensar que ese periodonto sano, dentro de la dimensión del surco, hay medidas que pues son estándares o no son particulares de algún paciente, sino que tengo que pensar que ese periodonto sano, según la evidencia que existe, y hay un artículo que es un artículo clásico, el artículo de Gargiulo, donde mide pues periodontalmente lo que tenemos ahí como espacio en el surco, y él nos dice que tenemos solamente una profundidad de 0.67 de milímetro. Muchos autores lo engloban a esto o lo meten a un contexto de 1 milímetro, pero vamos pensando que sea ese milímetro. Yo les quisiera hacer o puntualizar que ustedes midan el grosor de sus hilos en cuestión de diámetro. ¿Cuánto miden esos hilos en cuestión de diámetro? ¿Dónde voy a meter 2 hilos donde yo tengo 0.67 de milímetro dentro del surco? Hay quien dice, yo meto un hilo sumamente delgado, el hilo, insisto, que más se utiliza en la actualidad es el de tercera generación, el hilo en forma de malla, donde es un hilo de colorimetría negro, que es un hilo 3 ceros. Yo lo meto dentro del surco y arriba pongo un segundo hilo más grueso y dejo ese hilo dentro del surco cuando yo tomo la impresión. Si yo estoy pensando esto y estoy pensando que el elaborar una impresión, yo tengo que tener, después de la línea de terminación, una zona de información para poder delimitar mis trabajos, esa zona de delimitación que yo voy a hacer o esa zona de información va a estar cubierta por el hilo o el segundo hilo o el primer hilo que nosotros dejamos, que nosotros metimos. Entonces, me va a dificultar
esa zona que yo necesito perfectamente bien visible para poder detectar dónde termina mi línea de terminación. Y insisto, ¿dónde voy a meter 2 hilos en un espacio donde tengo 0.67 de milímetro? La utilización de un hilo para mí es lo mejor sin hacer daño periodontal, y va a ser lo más práctico en vez de meter 2 hilos. Metemos un hilo de un calibre adecuado. No es el mismo hilo en cuestión de diámetro que yo utilizo para mecánicamente retraer una encía de un diente anterior inferior que retraer una encía de una molar. Por eso tenemos diferentes diámetros disponibles en el mercado para que estos sean utilizados dependiendo de la magnitud del surco y de la fortaleza de la mucosa que yo quiero desplazar. No es lo mismo desplazar un tejido de una molar a un tejido de un diente anterior, aún hablando de la misma calidad de periodonto, ya sea un periodonto firme o ya sea un periodonto que se conoce como fino. Entonces, la utilización de un solo hilo para mí es la técnica más adecuada para no hacer daño periodontal. El segundo hilo pudiéramos tener sobreempaquetamiento y romper la adherencia epitelial. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Si la persona, la doctora que está haciendo esta pregunta, utiliza la técnica de 2 hilos, la técnica de 2 hilos hay que hacerlo mucho cuidado porque esto puede llegar a romper la adherencia epitelial y tener sangrado y tener migración posterior. No sé si quedó clara la respuesta. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. La doctora Saracho pregunta, ¿en qué casos recomienda la utilización de consistencia pesada? La vamos a utilizar siempre y cuando utilicemos cuchara individual, cuando la reproductibilidad que nosotros vamos a hacer es de puentes mayores a 2 pilares. Tenemos brechas o que tengamos brechas edéntulas largas. Podemos utilizar el material de cuerpo pesado también cuando utilizamos la técnica de impresión triple tray, la técnica donde utilizamos cuchara metálica en un solo paso de un solo cuadrante, donde vamos a reproducir el pilar, el antagonista y lo que va a ser el registro interoclusal. En esos 2 casos son cuando utilizamos de cajón, podemos llamarle el material de cuerpo pesado. Hablando que el material de cuerpo pesado no es la masilla. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor. El doctor Calderón pregunta, buenos días, ¿qué tipos de yeso recomienda? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esto va a ser o va a tener que ser reproducido con yesos de alta precisión. Y estos yesos de alta precisión los podemos diferenciar por el tipo de expansión en 2 grandes grupos. Yesos de expansión que se conocen como tipo 4, que tienen una expansión pobre, y yesos de expansión tipo 5, que tienen expansión amplia. Nosotros utilizamos prácticamente yesos tipo 5 o yesos que tienen una expansión de 0.18% para tener dados con un poco de mayor volumen y que nos dé más facilidad el ajuste de las restauraciones sobre los pilares intraorales. Sobre todo cuando estamos utilizando
lo que se conoce como metales base. Recomendamos ampliamente los yesos de alta expansión, como son los yesos tipo 5, pero son yesos de alta precisión. Ojalá haya quedado claro. Sí, muchas gracias, doctor. El doctor Morelos, bueno, comenta excelente plática. ¿Qué experiencia tiene con los geles para retracción que vienen en compules? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, doctor. Igualmente, saludos desde acá, desde Guadalajara. Los geles de retracción que están disponibles ahora en el mercado, como son los de Premier o son los de 3M, donde son compuestos a base de una arcilla que conocemos como caolín y tienen en su composición un medicamento, básicamente clorhidrato de aluminio. Entonces son geles hidrosolubles o altamente hidrosolubles, no proporcionan una retracción gingival mecánica adecuada. No tienen la fortaleza como gel de desplazar mecánicamente nuestra mucosa. ¿Cuándo pudiéramos recomendar la utilización de estos geles? Cuando tenemos preparaciones que conocemos como preparaciones transepiteliales o en yuxtaposición. Esto quiere decir que están al margen de la encía, donde la retracción gingival que nosotros hagamos, que pudiera ser mínima, pudiera darnos un resultado adecuado, no muy bueno, pero un resultado adecuado con la retracción química vertical por el medicamento que trae estos geles y por el empaquetamiento del gel. Si estamos utilizando estos geles con las cofias que algunas compañías de estos materiales recomiendan, unas cofias de fieltro, donde se adapta esta cofia de fieltro a la mucosa y se hace presión, nos va a dar mejor resultado. Pero la presión que se está ejerciendo sobre la mucosa se está haciendo en base a la cofia de fieltro, no al desplazamiento que presenta el gel. Entonces, ahí sería otra cosa diferente. La utilización del gel con cofia, la cofia sí nos da una buena retracción por sobrepresión, pero el gel no nos produce un desplazamiento horizontal adecuado. Nos ayuda a un desplazamiento vertical, que es en menos lo que necesitamos. Yo necesito el desplazamiento más horizontal para que me dé mayor cantidad de espacio para el volumen de material de impresión y que este no se vaya a rasgar en el momento de retirarlo dentro del surco. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Aguilar. ¿Se puede tomar la impresión el mismo día que se hace la preparación cuando se va a realizar una corona individual de IMAX? Sí, por supuesto que sí. De hecho, pues prácticamente eso sería lo que debiéramos de hacer día con día. El día que preparas, ese día tomas impresión. Y estoy hablando de no solamente preparar una pieza, sino podemos preparar múltiples unidades y en ese mismo momento, terminando de hacer las preparaciones, podemos tomar impresión. Lo que pudiera pasar es que tuviéramos sangrado en nuestra encía porque a la hora de preparar pudiéramos tocar con nuestros instrumentos rotatorios la mucosa. Y aquel que no ha tocado una mucosa cuando no prepara, pues es que nunca ha preparado. No siempre, pero en muchas ocasiones, pues le damos pequeños toques a aquella mucosa a la hora de preparar. Entonces, lo que nos pudiera poner en entredicho es, ese sangrado me va a afectar mi toma de impresión. Pero hay formas de cómo cohibir inmediatamente ese sangrado que nosotros pudiéramos tener. De hecho, es recomendable la utilización de lo que se conocen como dentoinfusores y medicamentos de muy rápida obliteración de sangre, como serían los compuestos
a base de sulfato férrico. Entonces, si yo voy a preparar y por alguna razón toqué la encía y hay sangrado, yo cohíbo ese sangrado con el sulfato férrico y el dentoinfusor. Y eso me va a permitir inhibir el flujo o inhibir la hemorragia y nos da la facilidad de poder tomar la impresión. Pero claro, no hay ninguna contraindicación entre preparar y tomar la impresión en el mismo acto, ¿no? En el mismo momento. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Mercado. Dice, ¿influye de alguna manera la forma en que se realizó el retiro de la impresión de la boca en su deformación cuando uso una silicona por adición? Sí, por supuesto. Y es una pregunta que tiene mucho sentido, sobre todo cuando voy a utilizar diferentes técnicas. Sabemos que la retención del material de impresión sobre la cubeta es el factor determinante para que pudiera existir alguna deformación. Si yo tengo pobre adhesividad de mi material de impresión a mi cubeta, es bien fácil que yo pueda desprender ese material de impresión de la cubeta con el retiro de la cubeta de la boca. Más o menos, si hablamos en Newton, la fuerza que yo hago para retirar una impresión de la boca son 280 newtons de fuerza. Esto es una buena cantidad de esfuerzo o de carga traccional que yo necesito suministrar para poder retirar la impresión. Entonces, mi adhesión o mi retención mecánica es sumamente importante. Si yo tengo una pobre adhesión porque mis materiales de impresión se adhieren poco a mi cubeta individual, yo puedo desprender el material de impresión de mi cubeta. Si mi cubeta estandarizada tiene pobre retención o es deformable, como fueran las cubetas de poliestireno o de acrinolitrino, esa masilla o ese material que yo puse va a ser fácilmente separable y esa separación nos va a llevar al fracaso por estabilidad dimensional. No por reproductividad, porque la reproductividad no tiene nada que ver con la fuerza de adhesión, sino la estabilidad dimensional. Va a haber un cambio dimensional del material de impresión por tracción. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones, muchos saludos desde Cartagena. Por cuestiones de tiempo, doctor, esta sería la última pregunta y, bueno, le estaríamos enviando el resto de las preguntas, que son un gran número, para que usted nos apoye dando respuesta. ¿Le parece bien? Claro. Sí, encantado, claro. Todas las preguntas me comprometo a contestarlas. Mil gracias, doctor. La última pregunta sería del doctor Mario Cetino y dice, doctor, por su experiencia, si hago electrocauterización y pongo un provisional una semana, ¿se recuperará la altura de la encía o se quedará donde se hizo la electrocauterización? No, la altura de la encía va a volver a la altura que se tenía originalmente. Lo que hay que entender cuando utilizamos la técnica quirúrgica para amplitud sulcular, que en este caso sería un electrocauterio, hay que entender que el tejido no se recupera antes de 21 días. Entonces, la técnica de toma de impresión después de una electrocirugía pudiera hacerse, pero los niveles de mucosa reales van a quedar establecidos hasta 21 días después de la utilización del electrocauterio. Entonces, si nosotros probamos la estructura coronaria, no me importa si es el metal o es circonia o es disilicato de litio o lo que sea, nosotros lo probamos antes de 21 días, pudiéramos tener una falsa información del margen gingival con relación al borde de sellado terminal de mi restauración con la línea de terminación. Y si estamos hablando de factores estéticos en zona anterior superior, esto pudiera meternos alguna duda
en dónde quedaría la encía ya que tenga mi restauración terminada. Entonces, podemos tomar la impresión, si hay salud periodontal, no hay ningún problema, esa encía va a volver a su nivel original. Pero sí le recomendaría yo al doctor que no hiciera ninguna prueba de estructura antes de 21 días, ya que haya una salud de mucosa para que pueda definir perfectamente bien su contorno coronario y su perfil de emergencia en la restauración con relación a la mucosa. Y si va a ser una máscara gingival con esa encía mutilada, por llamarle de alguna forma, también hay que tenerlo en cuenta, que el formato de la toma de impresión que yo hice con esa encía que va a estar mutilada va a ser diferente cuando yo haga mis restauraciones a cuando mi mucosa en boca esté en perfectas condiciones. Ojalá haya quedado comprendido. Muchísimas gracias, doctor José Guadalupe Robles, por esta interesante conferencia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias. Igual, un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Agradecemos a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.